referiré a aquellos criterios que considera para efectos de la presentación de una demanda constitucional de amparo. En primer lugar, recordemos que el nuevo Código Procesal Constitucional ha flexibilizado muchas reglas procesales para efectos de la presentación de una demanda de amparo. Y esto va a asegurar de que automáticamente presentando la demanda, esta será admitida a trámite y se convocará a lo que será una audiencia única. Pero después de la misma se tendrá que emitir la sentencia y se tendrán que verificar uno o más supuestos o causales de improcedencia ya contenidas dentro de este nuevo cuerpo normativo. Contexto en el cual hay que tomar en cuenta la masividad que tiene el proceso de amparo, que es el principal proceso el cual se presenta a las diversas judicaturas constitucionales y asimismo es el proceso que se presenta de igual manera a las judicaturas civiles o mixtas que tramitan esos procesos jurisdiccionales que buscan tutelar derechos. Y es así de que es importante en qué circunstancias presentemos la demanda y qué criterios tenemos que considerar para la presentación de la misma. En ese sentido, lo primero es tomar en cuenta el establecimiento claro de nuestro petitorio. ¿Y en qué consiste esta determinación clara de nuestro petitorio? De que principalmente indiquemos claramente el derecho o derechos fundamentales que han sido vulnerados o existe una amenaza de vulneración contra los mismos. Si bien es cierto, el amparo tutela una gran cantidad de derechos regulados en el artículo 44 del nuevo Código Procesal Constitucional, sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta determinación clara del derecho fundamental vulnerado no va a prosperar por la mayor cantidad de derechos que podamos enunciar, sino va a prosperar por esa determinación clara del derecho o derechos fundamentales que han sido vulnerados. Por ejemplo, si yo alego que en un proceso judicial se me ha vulnerado mi derecho a la pluralidad de instancias, se me ha vulnerado mi derecho por ejemplo, a un procedimiento que siga la igualdad de armas para ambas partes procesales. Todo esto va dentro del componente del debido proceso e indicaré, de ser el caso, que se me está afectando mi derecho al debido proceso materializado de repente en que no se ha respetado el derecho a la pluralidad de instancias. Entonces, es importante que determinemos claramente ese derecho fundamental dentro de nuestro petitorio y asimismo indiquemos qué efecto pretendemos a través de ese petitorio, que es, por ejemplo, de que se reponga el proceso o se reponga determinada circunstancia hacia el estado anterior o se evite que se materialice esa amenaza a ese derecho fundamental. Y por eso es importante esa claridad. Máxime aún si lo que pretendemos es, a través de este proceso de amparo, dirigirlo contra una resolución judicial. Y acá es clara la determinación para efectos de que el juez me brinde la atención en torno al contenido de nuestro petitorio. Un segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es verificar si hemos cumplido con el agotamiento de la vía previa. Ya aquí hay algunos casos en los cuales no corresponderá la vía previa, que la pueda cumplir, que la pueda acreditar, como por ejemplo cuando no se encuentre regulada, cuando por ejemplo puede convertirse en irreparable si yo sigo esa vía previa, o como por ejemplo el tiempo que me llevaría seguir esa vía previa puede hacer en irreparable esa afectación al derecho fundamental que se me viene afectando o existe la amenaza de afectación. Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos para el cumplimiento de esta exigencia. Otro punto es el relativo a la subsidiariedad, que esto haría a que analicemos, a que evaluemos si nuestro proceso constitucional, en este caso, puedo dirigirme a él porque de repente no tengo la misma tutela siguiendo la vía ordinaria
O, por ejemplo, de que voy a ser afectado si no sigo ese proceso constitucional frente a seguir el mismo. Les pongo un ejemplo para clarificar esto. El quinto pleno civil estableció de que siempre tengo que seguir el proceso de impugnación de acuerdos contenidos en el artículo 92 del Código Civil. En este contexto es de que no puedo acudir a la nulidad o la anulabilidad de ese acto jurídico que se haya generado dentro de esa asamblea. Es en este contexto en el cual, si se me pasó el plazo, si se venció el plazo, ya no tendría opción a poder indicar algún tipo de vulneración a ese derecho de asociación o algún derivado de esto que se haya generado en esa asamblea. Entonces, el amparo sería la única vía que me otorgue esa tutela y en este caso se cumpliría dicho supuesto. Por otro lado, hay que tomar en cuenta la naturaleza del acto lesivo, tomándose en cuenta la acción y por otro lado tomándose en cuenta la omisión. Acción en cuanto al hecho del cual deriva esa afectación al derecho fundamental. Y la omisión en cuanto me puede perjudicar esa omisión en lo que estoy reclamando. Otro aspecto a considerar es el relativo a el plazo prescriptorio, que conlleva a evaluar si he presentado mi demanda dentro de los 60 días, si se trata de un amparo ordinario, o 30 días si es un amparo extraordinario que va dirigido contra evaluar lo que es un amparo contra una resolución judicial. Muy bien, en este contexto también me corresponderá demostrar la trascendencia del derecho constitucional que alego se me ha vulnerado. Y es en ese contexto en el cual esa demostración va de la mano de que el proceso constitucional de amparo, como los procesos constitucionales, carecen de etapa probatoria. Y en lo cual, si hay una etapa comprobatoria compleja, tendré que acudir a la vía ordinaria. Pero si yo lo puedo acreditar de manera faciente con la presentación de la demanda, puedo claramente acudir a esta vía constitucional. Y así también hay que determinar las normas que amparan nuestra demanda, que es acudir al bloque de constitucionalidad o en su defecto al de convencionalidad. Es importante que tomemos en cuenta estos criterios que les he enunciado el día de hoy para efectos de que pueda tener nuestra demanda de éxito. Si bien es cierto, podemos creer que con el solo hecho que se admita trámite nuestra demanda en la actualidad, esto no conlleva a que la sentencia pueda ser fundada o, en este caso, amparada en todos sus extremos. Porque recordemos el artículo 6º del nuevo Código Procesal Constitucional que habla sobre la prohibición del rechazo liminar de la demanda. Y esto conlleva a que así la demanda se trate de una la cual resulte innecesaria, resulte infundada o, en este caso, excesiva en pretensiones que no tengan relevancia jurídica o no evidencien esa vulneración a los derechos fundamentales de manera fehaciente en cuanto a los aspectos del mismo, va a tener que ser amparada y va a derivar en que se siga el proceso hasta una audiencia, como lo referí, y finalmente se emite una sentencia. Pero al emitirse la sentencia, se verificarán los supuestos de improcedencia y los criterios que les he referido. A tomar en cuenta esos aspectos para tener éxito en nuestra presentación de nuestra demanda de amparo desde un aspecto, una visión estratégica a nuestros intereses. Muchas gracias y nos vemos en otra edición de este canal.